Perfecto. Comienzo a compartir pantalla y a ver, ya está. A ver, creo que ya se ve. Perfecto. Bueno, pues haciendo nada más una rápida recapitulación, la idea es tampoco tardarnos 5 o 10 minutos en hacerla. Recordemos que estábamos hablando pues de diferentes simbolismos de cosmogonía, ¿no? Que estábamos hablando de la cosmogonía, de una de las cosmogonías escandinavas, donde justo pues ya nos platicaban que había, pues por un lado, digamos, lo que sería pues como la vaca, una vaca sagrada, que casualmente es similar a la que hacen referencia en la India, que era la vaca Audumla, y que de la vaca Audumla pues surgió un primer ser que fue Bur, que Bur al parecer pues era como puro espíritu y que él sería el que es el que dejaría toda una progenie de pues seres, no sé si ya se podría decir humanos, pero dejémoslo en seres o entidades que eran profundamente espirituales y que por otra parte, mientras que de un lado estaba la vaca Audumla con Bur, del otro lado estaba el gigante Ymir, que también él representaba como lo más material y había dejado pues también una descendencia. Hablamos ya después, por último, en la sesión de ayer, ahora una referencia, digamos, a la parte un poco de los hebreos, ¿no? A la, digamos, como la Biblia antigua, y nos platicaban un tema que era esto de las, como las prendas sagradas, ¿no? Una especie de vestidura, vestidura sagrada, por así llamarla, que se fue pasando de generación en generación como si fuera una especie de tesoro, no sé si recordarán, que había pasado de, al parecer, del segundo Adán a Enoch, Enoch que por cierto al parecer se elevó a los cielos y no, vaya, no murió dentro de un mundo físico, y Enoch se la heredó estas vestiduras sagradas, este tesoro a Noé. Y Noé, por alguna razón, no la llevaba puesta. Habrá que entender cuál es el simbolismo de eso, porque aquí todo es simbolismo, todo es muchas veces metáfora, y que justo por no llevarla puesta a Noé, estas vestiduras le fueron robadas, robadas por su hijo Cam, y Cam las heredó a su vez a Nemrod, y Nemrod era, pues se supone que el último vástago de los gigantes antediluvianos. Aquí lo que nos hacían ver era que al menos lo que era Enoch y Noé pareciera que eran pues seres del lado de los gigantes, que en teoría la mayoría murieron por el diluvio. Por otra parte estaban los hijos de Dios, los que venían, digamos, de Bur, de la vaca, y se dice que de ellos pues ninguno había muerto en el diluvio. Entonces tenemos estas dos fuentes, una, digamos, una ascendencia que estaba cargada hacia la espiritualidad, otra ascendencia que estaba cargada hacia la materia, los gigantes, y al parecer de una combinación o de algún producto de estas dos, llamémosle razas, o puede ser incluso, no lo acotemos solo a raza, podemos estar hablando incluso de vehículos, de cuerpos. De esta fusión pues viene lo que sería el hombre actual, lo que sería la quinta raza raíz. Y bueno, con este preámbulo de lo que habíamos visto la vez pasada, nos quedamos en esta parte final de la página. Yo voy a comenzar leyendo la primera página y ya después pues voy pidiendo apoyo quien se apunte. Entonces, dicho esto, continuamos y dice, el gigante Ymir simboliza la primitiva y ruda materia orgánica, las ciegas fuerzas cósmicas en estado caótico, antes de recibir el inteligente impulso del divino espíritu, que reguló su movimiento en leyes inmutables. La progenie de Bur, que era el hijo de la vaca, son los hijos de Dios o los dioses menores a los que alude Platón en su Timeo, a los cuales fue encomendada la creación del hombre. Entonces aquí ya entendemos, ¿no? Los hijos de Dios que venían de la vaca no necesariamente es esta quinta raza, sin embargo, pues eran seres más superiores que nosotros y que tenían la función de crear esta raza a la que pertenecemos, ¿no? Y continuamos, dice, pues sacan del caótico abismo
el Ginnungagap, los mutilados restos del gigante Ymir y se sirven de ellos para crear el mundo. Su sangre, la sangre del gigante, forma los ríos y los mares, sus huesos las montañas, sus dientes las rocas y peñascos, sus cabellos los árboles, su cráneo la bóveda celeste sustentada en las 4 columnas de los puntos cardinales, y sus cejas formaron el Edén, la futura morada del hombre. Vemos que aquí no solo es una antropogénesis, ¿no? También vemos cómo aquí nos aluden a probablemente cómo fue la creación de este mundo físico. Pudiera parecer que el gigante como tal, pues no era un gigante como nos lo imaginaríamos, ¿no? Sino que era tal vez materia densificada, algo que sirvió al final como insumo para probablemente crear esta tierra física, ¿no? Esta tierra física como lo comentan, con sus árboles, con las rocas, peñascos, con la bóveda celeste. Entonces, aquí nos están hablando tal vez un poco más cómo fue la generación del hombre y del mundo, ¿no? A partir probablemente de materias burdas. Y bueno, después, ¿qué más nos dicen? Dice, para tener correcta idea de esta morada, que es la Tierra, dicen los Edas que es preciso concebirla redonda como un anillo o como un disco flotante en la neblina del océano celeste, que sería el éter. Está circuida por Jormungand, el gigantesco Midgard o serpiente que se muerde la cola, similar entendería al Ouroboros, ¿no? La culebra mundanal, símbolo de la materia dimanante de Ymir, compenetrada con el espíritu de los hijos de Dios que produjeron y modelaron todas las formas. Esta emanación es la luz astral de los cabalistas y el hipotético éter de los físicos modernos. Bueno, pues ya aquí de entrada vemos como que varias cosas, ¿no? O sea, al parecer nos están hablando que el diluvio del que se mencionaba antes no es el diluvio como nos lo imaginamos, probablemente no es un diluvio de agua física que llenó todos los lugares, nos están hablando de algo que ocurrió incluso antes de que hubiera una tierra, antes de que hubiera un mundo, y nos están hablando cómo había estas dos polaridades, ¿no? La polaridad de la materia, de lo denso, que viene a combinarse con la parte espiritual, que son estos pequeños dioses que refieren al principio, estos que dicen los hijos de Dios o menores dioses, y en el momento en el que la materia del gigante se combina con la conciencia de los dioses menores, pues al parecer viene a presentarse ya lo que es el mundo como lo conocemos. Y de ahí pues habrá de surgir la quinta raza raíz. Y bueno, ¿qué más? Vamos a continuar con la lectura y después vamos a pasar a la parte de comentarios. Entonces, de lo que vayamos leyendo, pues pongan mucha atención, vayan tomando sus notas, porque bueno, hay que hablar de todo esto. Continúo. La misma leyenda escandinava de la creación del hombre nos da a entender cuán convencidos estaban los antiguos de la trínica naturaleza humana. Según el Voluspa, es de este cuento, digamos, escandinavo del que hemos estado platicando, según el Voluspa, Odín, Onir y Lodur, los progenitores de nuestra raza, mientras paseaban por la orilla del mar, vieron 2 palos que inertes y sin utilidad alguna, flotaban en el agua. Odín les infundió el soplo de vida. Onir dioles alma y movimiento. Lodur les dotó de belleza, palabra, vista y oído. Al hombre le llamaron Ascur, que era fresno, y a la mujer Embla, que era aliso. Pusieron a esta primera pareja en el Edén y recibieron de sus creadores materia o vida inorgánica, mente o alma y espíritu puro. La primera procedía de los restos del gigante Ymir, la segunda de los Eshires, dioses descendientes de Bur, y el tercero de Banr, representación del puro espíritu. Aquí de entrada ya nos estamos hablando, aquí como que pareciera que nos muestran que de nuestra constitución septenaria que conocemos, pues por lo menos lo que es, si la agrupáramos en espíritu, alma y cuerpo, con su respectivo probablemente astral, esas 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, al parecer sería dado por 3
puede ser tres entidades o tres huestes diferentes, ¿no? Una cargada a la materia, la de los gigantes, otra la del espíritu que venía de Eshires y la del alma que venía justamente de Banner, perdón, un poco al revés. Y bueno, la parte final de esta página, para ya pasar a la parte de comentarios, dice, según otra versión del Edda, el universo visible surgió del centro de las frondosas ramas del Yggdrasil, árbol mundanal de tres raíces. Por debajo de la primera raíz corre el manantial de la vida, Urdar, y debajo de la segunda está el famoso pozo de Mimer, en cuyo fondo se ocultan la inteligencia y la sabiduría. Odín pide un vaso de agua de este pozo y lo consigue con la condición de dejar un ojo en prenda. Este ojo que deja Odín es el símbolo de la divinidad, porque Odín lo deja en el fondo del pozo. Del árbol mundanal cuidan tres doncellas, que eran las Nornas o Parcas, llamadas Urdir, Verdanti y Skuld, símbolos del pasado, el presente y el futuro. Todas las mañanas, mientras computan la duración de las vidas humanas, sacan agua de la fuente de Urdar para regar las raíces del árbol mundanal. Las emanaciones del fresno Yggdrasil, al condensarse y caer en el suelo, dan existencia y forma a la materia inanimada. Este árbol simboliza la vida universal, así orgánica como inorgánica. Sus emanaciones significan el espíritu que vivifica las formas de la creación, y de sus tres raíces, una se extiende hacia el cielo, otra hacia la morada de los magos, gigantes de las altas montañas, y la otra, bajo la cual mana la fuente Hebergelmir, la roe el monstruo Nidog, que constantemente induce a los hombres al mal. Bueno, aquí vemos como que otra, pues digamos, cosmogonía, otro origen también del hombre diferente, ¿no? Basado en el árbol Yggdrasil. Ahora, con esto ya comentado, voy a volver a mostrar el texto que estuvimos leyendo y pues, vamos a dar la palabra a los que quieran comentar algo. Esto, como ven, ya aquí la lectura seguramente ya implica un estudio previo, implica a veces investigar palabras, buscar a qué se refieren estas alegorías. Entonces, bueno, como verán, ya se está poniendo un poco, por si no es que mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Vamos a dar oportunidad a manos levantadas. No sé si alguien quiera comentar algo de esta parte. Vale. Adelante, Tere, por favor. Y seguimos con Salomón. Bueno, el que levantó la mano fui yo, chico. Hola, Manuel, ¿cómo están? Pues, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien, aquí, leyendo estas complicadas, estas complicadas leyendas, ¿no? Y obviamente esta parte la tenemos que, pues, que abordar así como que con calmita, porque habla de la progenie, ¿no? Pero hablar de progenie no nada más implica hablar del arquetipo del hombre humano, ¿no? Ese hombre celestial que le llaman en otras tradiciones, ¿no? El hombre celeste, el hombre arquetípico primordial. Ya después habla del hombre tibetano, ¿no? Ya después en la otra lectura. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Me llama la atención y obviamente, pues sí, debo de confesar que ando muy neófito en el asunto de las leyendas escandinavas. Pero pues sí, nos habla acerca de esa genealogía. Pero el punto es que las genealogías se van replicando, o sea, la manifestación del universo se va replicando obviamente en proporciones diferentes en cada plano, en cada principio, etcétera, en cada edad, en cada era. Aquí nos habla obviamente ya del globo terrestre y cómo es que este globo terrestre pues fue manifestándose y fue generando nuevas creaciones. Me llama la atención cómo es que le llaman a este hombre que se crea, que es a ver, vamos a buscarlo por acá.
Ascar, Fresno, ¿no? Dice, Lodur les dotó de belleza. Desde aquí, desde la parte donde se infundó el soplo de vida, pues, bosquejando, podemos pensar en Jiva, ¿no? Y este prana que se va densificando en este hombre primordial, ¿no? Jonir les dio alma y movimiento, ¿no? Kamamanas. Lodur les dotó de belleza, palabra, vista y oído. Estamos hablando de ese principio Linga Sharira, ¿no? O del plano astral. Solamente son como que bosquejos que puedo identificar. Cuando le llaman al hombre Ascar, que es el fresno, y a la mujer Embla, aliso, podría interpretar así de entrada, pero obviamente no es así, por lo que dice después, en esta parte en donde hace la separación de los sexos en esta tercera raza, Lemur. Pero sí, obviamente, lo que nos dice adelante, pues no es, nos da la pauta para saber que no habla de la tercera raza, Lemur, ¿no? O sea, habla de algo más, más arcaico, ¿no? De algo más primordial en ese hombre arquetípico. Pero lo que me llama la atención es que lo relaciona con el fresno y a la mujer con el aliso, que son árboles. Ahorita voy a pasar una imagen en el chat del Tamuanchán, el glifo o el ideograma, que representa el lugar de donde venimos los hombres aquí en esta tierra de la náhuatl. Y es un árbol que está roto. El árbol nos implica la genealogía, el árbol genealógico, obviamente, ¿no? Y por eso me llama la atención, obviamente todo lo que sigue después está tremendo, ¿no? Porque realmente es súper complejo. Por el momento lo voy a dejar acá el comentario, voy a pasar la imagen del Tamuanchán para que veamos que además las tradiciones se repiten. Voy a comentar algo rapidísimo. En la tradición mexica, cuando habla del nacimiento del quinto sol, nos habla de estos señores que se reúnen en Teotihuacán para crear este sol de movimiento, quinta era, ¿sale? Este quinto sol de movimiento. Y entonces se avienta uno al fuego, y entonces genera el sol, se avienta tras de él otro señor y genera la luna. Y después los demás se sacrifican se inmolan también en la fogata para crear al hombre. Entonces, nos habla de esta genealogía, pues de ese hombre arquetípico, lo vuelvo a repetir. O sea, yo estoy con eso y es muy parecido a lo que nos menciona aquí, o sea, en verdad está genial, ¿eh? Es tremendo cómo podemos encontrar en las tradiciones antiguas, en distintos lados del mundo, la genealogía descrita de una manera muy similar. Pero voy a dejar hasta aquí y ahorita comparto la imagen que les comentaba. Gracias. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Rafa. Pues bueno, creo que más o menos parecemos coincidir, ¿no? En que esto sí suena que fue algo pues anterior al mundo físico, así como hoy lo vemos, ¿no? Esto era, pues mucho, mucho antes. Y en efecto, pues también sería interesante estudiar nuestras propias cosmogonías, digamos, de Mesoamérica y compararlas con esto, ¿no? Porque justamente así como tenemos digamos, en los escandinavos, en los nórdicos, el árbol Yggdrasil, pues también de nuestro lado tenemos casualmente un árbol, ¿no? Este árbol invertido que tiene las raíces hacia arriba y que es similar también un poco al tema de las pirámides. Y pues sí, mil gracias, Rafa. Algo que me llama la atención de este texto, bueno, pero vamos a la siguiente opinión, que había una opinión de Salomón. Sí, Salomón, tenías la mano levantada, ¿verdad? sí, Adelante, por favor. nada más quiero, más que nada preguntar, acerca de lo que habla de la vida orgánica e inorgánica. Me imagino que se refiere a los minerales como inorgánica, aunque sabemos que no hay materia inorgánica. Y la orgánica me imagino que se refiere a los reinos vegetal, animal y humano, ¿no? No lo sé si está bien o se referirá a otra cosa. Pues pensaría yo lo mismo, Salomón. Esto coincidiría con un poco lo que nos comentaba también Rafa, ¿no? De que esto parece anterior pues, a la vida como la conocemos, ¿no? Sí. Perfecto, mil gracias, Salomón. Y bueno, De que- tenemos otra participación de Dulce. ¿Qué tal, Dulce? Buenas noches, adelante.
Buenas noches, Manuel. Espero no decir ninguna incoherencia. Habíamos Bueno, por dicho lo que estaba muchísimas. leyendo, lo poco que yo puedo entender, eh, en una parte a lo mejor pequeña, habla de esta formación, vamos a decir, de la materia que nos da la Tierra, de la Gaia, ¿no? Que nos da, porque de hecho, en realidad nosotros, nuestros huesos, nuestro músculo, nuestros pulmones vienen de la Gaia, vienen de estos cuatro, bueno, sí, solamente hablamos de estos cuatro elementos, pero ya sabemos que son más. Entonces, yo consideraría que en una parte nos habla de la creación, tomando estos elementos o estos elementales de la Tierra para formarnos a nosotros, que a lo mejor es cuando ya aparecemos en una parte más densa. Y también esta parte que habla de una parte más abajo, a ver, deja ver si lo subes, donde viene como algo referente al ojo, el ojo de Odín. Ah, el de Odín, ¿no? Ajá, Este, Odín, de sí, Odín, creo que es exactamente. esta Allí. parte. Exacto. No sé si ahí tenga cierta relación, no que sea lo mismo, sino que a lo mejor pudiera tener un simbolismo parecido al del ojo de Horus, porque dice, ¿no? Que dice, Odín pide un vaso de agua de este pozo y lo consigue con la condición de dejar un ojo en prenda. Este ojo es un símbolo de divinidad, ¿no? Como de la creación, como el sol en la parte mítica del egipcia, porque Odín lo deja en el fondo de pozo. Bueno, esas dos cosas son las que a mí me llamaron la atención y era lo que quería comentar. Gracias, Vale, Manuel. pues es cierto, sí está súper interesante esta parte del ojo de Odín. ¿Qué será el fondo del pozo? No, bueno, esto, o sea, eso es como lo padre de estas lecturas, ¿no? Así como que analizarlo y empezar a imaginar, ¿no? Pues se supone que estudiar es recordar. Entonces, habrá que ver a qué simbolismos nos lleva esto, ¿no? Y vaya, pues una pudiera ser eso, ¿no? Que tal vez alguna relación entre este ojo y el sol. Ya en un texto pasado que ya habíamos leído de Isis, no sé si recordarán, decían que algunos justamente veían el sol como si fuera el ojo físico de la deidad, ¿no? Que justo transmitía sabiduría, que transmitía vida, que era el generador de lo que estaba aquí. Bastante interesante. Muchas gracias, Dulce. Ahora, algo que me llama la atención también es la parte de, como aquí nos dice, ¿no? Cómo esto es una especie como de huevo con varias envolturas, donde nos dicen como que, bueno, pues está la tierra, crean la tierra a partir de lo que para mí sería como el cadáver o los restos de algo anterior, que ese anterior no sé si es una pasada ronda, no sé si es una cadena planetaria, pero a partir de hecho yo pensaría que es de una ronda pasada, y de los restos de lo que quedó de la pasada, empiezan a formar como que lo nuevo, ¿no? Y eso nuevo, pues es esta nueva tierra que va a estar recubierta le llaman éter, de la neblina del océano celeste, que probablemente sea la luz astral, no lo sé. Y por encima de ese éter, pudiera ser la luz astral, dicen que hay algo más, que básicamente está una frontera, una especie, yo lo vería como de muro, que de ahí no vas a pasar, que es lo que está protegiendo y circundando toda esa manifestación que vemos. ¿Cuál es esa barrera que protege, digamos, como al huevo? Pues es la serpiente, ¿no? La serpiente que se muerde la cola, la culebra mundanal. Esta parte se me hace bien curiosa para quien ha estudiado un poco de la doctrina secreta. Hay una parte de la doctrina secreta en las estancias que Elena Blavatsky dice que más allá de todo lo que nosotros podemos aquí percibir, hay una barrera, hay un límite, un anillo que le llaman algo así como el anillo del cual no pasarás. Y se dice que quien logra con tremendos esfuerzos atravesar esa barrera, pasar ese anillo,
pues ya digamos que llegas a, pues al mundo de los dioses, ¿no? Afuera de ese anillo, que es donde estamos nosotros, pues se diría que están como que todos pues los seres celestiales, y nosotros estamos custodiados, estamos encerrados en ese anillo, que ese anillo bien pudiera ser esta culebra que se muerde la cola, y que dentro de ella está el éter, y que inmerso en ese éter está la tierra física, ¿no? Está bastante padre, está bien interesante estas alegorías. Y bueno, hay una opinión de Caro. Adelante, Caro, por favor. Hola, gracias, Manuel. Ahorita que comentabas lo de la serpiente que se muerde la cola, pues también yo creo que ese movimiento circular en espiral nos lleva hacia adentro, hacia nosotros mismos, que nos lleva a fundirnos al centro para allí como descubrir todas las leyes de la naturaleza y todos los secretos, todo el conocimiento, la sabiduría que está dentro de nosotros. Que consiguiéndonos a nosotros mismos salimos de la ilusión y podemos ver la realidad tal como es a través de ese círculo en espiral. Lo veo más o menos así, es como eso, como dijiste, un círculo que protege, pero que a la vez nos lleva, nos invita a seguirlo y a conocernos. Gracias. Vale, Caro, muchísimas gracias. Pues excelente reflexión. Y ahorita que mencionaste espiral, no sé por qué hasta me imaginé como una galaxia, ¿no? Esto, vaya, o sea, ¿a qué nivel nos lo tenemos que imaginar? Ese es el tema tan interesante. Y sí, justamente, pues esa serpiente puede ser principio generador, ¿no? Porque dice que de estos tres, o sea, del éter, de la tierra y de la serpiente, pues surge todo lo demás, ¿no? Que dice aquí, dice, compenetrada con el espíritu de los hijos de Dios, que produjeron y modelaron todas las formas. Y que además la serpiente, disculpa que te interrumpa, pues es también en su lado espiritual, en su lado más alto, es la protectora del conocimiento. Por eso es que dice que también que está en el árbol, porque ella es la protectora de esa sabiduría. Eso me hace total sentido. Vale, pues sí. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, pues ya vamos escarbándole cada vez un poquito más a esto, está excelente. Bueno, la siguiente participación es de Heather y luego tenemos una de Bermari. Adelante, Heather, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto volver a estar con ustedes, que me ausenté y por 2 semanas. Sí, ya se te extrañaba, bienvenida. Gracias. Bueno, viendo aquí lo del anillo, ¿verdad? Sí, como tú dices, Blavatsky menciona lo del círculo o el anillo no se pasa. Y pues yo lo entiendo, ¿verdad? Que todo esto son simbolismos que encontramos, que más que todo nos aluden al que un día, ¿verdad? Nosotros podamos salir de este círculo de reencarnación y muerte, ¿verdad? Que es pues a lo que todos aspiramos algún día. Entonces, mientras tanto, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos estos simbolismos que nada más nos hacen recordar esa parte divina que somos y esa parte divina a la que con nuestro diario vivir, pienso yo, tenemos que ir aspirando, ¿verdad? Tenemos que ir puliendo nuestra personalidad para que aflore, ¿verdad? Algún día. Entonces, pienso que todas estas alegorías pues nos hacen ver, ¿verdad? Que ese es el camino, que somos aún todavía una perla en roca, ¿verdad? Y que tenemos que irnos descubriendo poco a poco. Únicamente. Perfecto, Heather, pues muchísimas gracias. Bueno, pues tú ya nos traes otra perspectiva, ¿no? Que es cómo trasladamos, ahorita hablábamos como del macrocosmos y ahorita cómo estamos ya trasladando esto al microcosmos, al hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es justo el trabajo que hay que hacer. Esto hay que, decía Elena Blavatsky que para estudiar estos textos se tiene que hacer con 7 claves, ¿no? Y bueno, hay que analizar la parte macroscópica, la microscópica y estas 7 claves que mencionamos, de las que ya platicaremos un poco más en otra sesión, ¿no? O sea, es que hay que analizar todas las perspectivas, lo astronómico, lo psicológico, bueno, ya ahorita no me viene ni a la cabeza, pero sí, esa es justo la idea, ¿no? De con diferentes ópticas analizar un mismo texto. Y bueno, muchas gracias, Heather. La siguiente participación es de Bermari. Adelante, Bermari, por favor. Gracias, Manuel. Buenas noches a todos.
Bueno, yo más que un aporte, lo que quiero es el espacio un poco como para compartir como mis dudas y mis reflexiones. Tenemos que el símbolo de la serpiente es como central, ¿no? Nos los repitió unos párrafos anteriores de que finalmente la serpiente está representando tanto al espíritu como a la materia, ¿no? Y la capacidad de la serpiente de irse despojando de su piel para transformarse, también nos habla de alguna manera pues de la capacidad también de cada uno de nosotros para hacerlo. Pero si lo vemos, yo me quedé pensando en que el símbolo de la serpiente y su grandeza, pues seguramente se relaciona mucho con esta constitución de esta manifestación del universo como, como un movimiento de energía en espiral, ¿no? Un movimiento de energía en espiral que se da en todo, en todo el universo, ¿no? En todo el universo que nosotros logramos captar y que finalmente esa misma representación se da al interior de nosotros. Pero en ese sentido, yo entendería que la serpiente está simbolizando esa energía en espiral que va, digamos, que lo cruza todo lo manifestado, ¿no? En este plano que nos tocó vivir, ¿no? Y en ese sentido, como todo lo manifestado, es siempre en espiral y siempre en un sentido de evolución hacia arriba, ¿no? O sea, esa es la tendencia, se supone que en este caso nos vamos, digamos, haciendo más sutiles en cuanto a la materia y transformándonos hacia el espíritu. Bueno, yo comparto mis escasas reflexiones desde esto, cómo ligar el simbolismo de la serpiente con lo poco que sé de cosmogonía, ¿no? Gracias, eso es todo. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Bermari. Pues sí, de hecho, digo, también ya nos estás complementando que en efecto, o sea, cuando hablamos de la serpiente, pues aquí mismo nos dicen en los textos, ¿no? Que es algo, digamos, dual. O sea, por una parte es espíritu, pero por otra parte también, pues, es forma. O entenderíamos, si habláramos de algo más sutil, pues diríamos es luz astral o es energía. ¿Qué puede ser aquello que es energía y que crea todo, pero que a la vez está enlazada con la sabiduría, con el espíritu? Diríamos algo muy aventurado, pero tal vez tenga esto alguna relación con Fohat, con ese, recordarán, bueno, un poco de, ya lo veremos más adelante en la doctrina secreta, se habla mucho del término de Fohat, que justo se le representa muchas veces como esta entidad serpentina, que es energía, pero que a su vez esta energía está compenetrada por la inteligencia, digamos, de todo lo que se tiene que crear, y esta es la que produce los resultados en la materia, la que crea las formas, la que va modelando con ayuda de, obviamente, todas las huestes que genera. Entonces, tal vez incluso entre esta serpiente que es energía, que es espíritu, pues hay una relación con alguna modalidad de Fohat. Y bueno, pues esta parte, como ven, yo creo que sí nos convendrá ya después de manera personal, cada quien darle una segunda o tercera ojeada a esta página y pedacito de la anterior. Y bueno, si les parece bien, voy a pasar a la siguiente para que nos confundamos todavía más. Manuel. Sí, Salomón. También nos habla de la morada, del hombre, y que pues me imagino se está tratando de nuestro planeta y que, ¿cómo se llama? Que lo conciben como un anillo plano, porque me imagino que pues en esos tiempos pues no se sabía que la Tierra era redonda, sino que era una especie de disco y plano. Pues yo me imagino que por la época pues tenían ese concepto. No, nada más, Manuel, gracias. Vale, muchas gracias, Salomón. Pues sí, puede ser que lo consideraban algo plano, o que cuando lo mencionan como un anillo, tal vez sí
podían estar haciendo alguna alusión a lo esférico, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, Ajá, me llama la sí, atención, también como dices, lo puede de ser. la palabra plana. Sí. Cierto. Vale, mil gracias. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del texto. Que ahora, como comentaba Rafa, ahora creo que vamos a la visión tibetana, que dice, bueno, y ya algo que ya no estuvimos comentando fue lo de este árbol Yggdrasil, ¿no? Me llama la atención de nuevo que aquí ya nos hablan que, o sea, el principio, los principios generadores, pues nos hablan que incluso lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, pues pareciera que antes no existían, tuvieron que venir a la existencia a partir probablemente de la aparición de la conciencia como hoy la conocemos, ¿no? Y bueno. Vale, también curioso cómo hablan de cómo este árbol justamente tiene como una relación con cada tipo de materia, ¿no? Una parte del árbol tiene participación como con la parte más baja, de donde están, dicen los hombres del mal. Otra participación del árbol, otra parte del árbol llega hacia el cielo, otra hacia la parte de los magos. No sé si aquí se estén refiriendo tal vez como a diferentes, no sé si decir locas, o sea, diferentes como, pues sí, locas serían lugares, diferentes lugares constituidos por materia que ni nos imaginamos, ¿no? Donde un loca es este mundo físico, pero hay otros más sutiles. Y bueno, ahora regresando, ahora sí vamos a los tibetanos. Dice, bueno, de esta parte, ¿alguien quisiera apoyar para leer, para que no los aburra tanto yo? Yo, Manu, tú dime dónde. Perfecto. Muchísimas gracias, Rosy. Adelante, mil gracias. Mira, es a partir de donde dice también los tibetanos. Y También gracias. los tibetanos, ajá. Adelante. Ajá. Gracias. También los tibetanos tienen su árbol mundanal en la antiquísima leyenda cosmogónica de su país. Le llaman Sampun y tiene asimismo 3 raíces, de las cuales la primera se extiende hacia el cielo hasta la cima de las más altas montañas, la segunda hacia las regiones inferiores y la tercera llega a oriente. Los indos llaman Ashvata al árbol mundanal. Sus ramas son los componentes del mundo visible y sus hojas los himnos védicos que tanto bajo el aspecto intelectual como el moral simbolizan el universo. Que cuidadosamente estudie los mitos cosmogónicos de las religiones antiguas, advertirá, sin duda, la sorprendente similitud de concepto esotérico y de forma exotérica hasta el punto de que no puede resultar de meras coincidencias, sino de un plan único en demostración de que en aquellos primitivos tiempos, velados por la densa niebla de las tradiciones, el pensamiento religioso de la humanidad se desenvolvía acordemente en todas las comarcas del globo. Los cristianos llaman panteísmo a la veneración que inspiran las recónditas verdades de la naturaleza. Pero entre el panteísmo adorador de Dios en la naturaleza, que como única manifestación objetiva de la divinidad, la revela y recuerda, ¿dónde me quedé? Perdón. Sí, la revela y recuerda sin cesar al hombre, y una religión dogmática que encubre y vela el verdadero concepto de Dios, no es difícil discernir cuál de los dos satisface más cumplidamente las necesidades del género humano. Perfecto. La ciencia moderna, ¿seguimos? Sí, sería hasta claro. este párrafo. Perfecto. La ciencia moderna acepta la teoría de la evolución de acuerdo en este punto con la doctrina secreta y el significado oculto de los mitos cosmogónicos de la antigüedad, sin excluir la Biblia. Lentamente brota de la semilla el tallo, y del tallo el capullo, y del capullo la flor. Pero ¿qué fuerza espiritual preside todas esas transformaciones que acaban por dar a la flor su forma, colores y perfume?
A esto responde la palabra evolución, el germen de la cual la raza humana debió preexistir en su progenitor, como la semilla en que late la futura flor, existe oculta en el ovario materno. La nueva planta podrá tener mucha semejanza con su progenitora, pero será algo distinto de ella. Si los antediluvianos predecesores del elefante y del lagarto fueron el mamut y el plesiosaurio, ¿por qué no ser progenitores de nuestra raza, los gigantes que aluden los Vedas, el Volupsa y el Génesis? Perfecto, Rosy, pues muchísimas gracias. Excelente. Bueno, pues, ¿quién quiere opinar algo de esta parte? Adelante, Caro, por favor. Manuel, así como comentabas que los árboles son conexiones entre varios planos, normalmente eso entre el superior y el inferior, y en este que tiene el asbata, que tiene las raíces hacia arriba, pues nos invita a pensar que es la comunicación directa que tenemos que tener con la conciencia superior. Y dice que también a veces salen algunas raíces secundarias bajo la tierra, y nos dice el Bhagavad Gita que esas raíces secundarias son todos los apegos que debemos soltar, que debemos trabajar en eso para poder tener un mundo interior mejor. Aparte también los árboles representan la coexistencia con todo el entorno, no solamente en su relación con lo superior, sino con todo lo que está alrededor de él. Gracias. Perfecto, Caro, muchísimas gracias. Pues sí, justamente, de hecho me llama la atención por lo que comentas, lo que comentaste de un punto del que surgen como las raíces. Creo que más adelante lo menciona Elena Blavatsky con las pirámides, creo que lo vamos a ver, que bien interesante porque dice que la generación siempre parte de un único punto, que hay un punto y de ese punto, si lo quieren ver, pues podríamos decir que surgen, no sé, raíces o rayos. Y las pirámides justamente, según Elena Blavatsky, representan una raíz, que es el tope, la parte de hasta arriba de la pirámide, la punta de la pirámide, y de ese punto de luz, de ese punto central de luz, surgen tres rayos, que probablemente pudieran ser tres dimensiones, y justamente pues esos tres rayos serían las tres líneas que forman al final la figura en 3D de la pirámide, ¿no? Las tres líneas que surgen del punto. Entonces está bastante interesante. Y bueno, interesante también es lo que nos comentas de esta relación con el Bhagavad Gita, ¿no? Y esta parte de que las raíces, pues así como pueden ser un punto de originación, también pueden interpretarse de otra forma, ¿no? Como aquello que no nos permite avanzar. Y las ramas también pueden representar las decisiones o las acciones que tomamos y que nos llevan a ciertas consecuencias, que luego van a ser causas de lo futuro que vamos a tener que vivir. Totalmente. Otro punto para analizar. Muchísimas gracias, Caro. Y bueno, la siguiente participación es de Tere y seguimos con Connie. Adelante, Tere, por favor. Tere y Rafa. Bueno, a ver. El árbol, por lo menos como lo hemos estudiado aquí en la tradición de Toltecayo, la mexica, pues, nos implica esta conexión entre estos tres llamados mundos. Así como lo hemos mencionado, es una idea muy buena, o sea, porque va por el camino, ¿sale? O sea, sí va por ahí. Sí, hay que reflexionarlo mucho, porque sí, hay una parte que conecta, con lo superior conecta con ese cielo. Aquí antes se le llamaba que había los 13 cielos. Los 13 cielos de creación, obviamente, ¿no? Y obviamente donde después de llegar al plano material, retornaba aquella parte esencial, lo que estudiamos, hacia ese cielo nuevamente. O bueno, o una parte de ese cielo, una de esas etapas de ese cielo. Luego la segunda parte en el árbol es la que está sobre la tierra. Y eso obviamente pues, representa nuestro plano material. ¿Sale? Entonces es muy evidente, eso ya lo hemos estudiado en muchas otras tradiciones y pues
por ahí va la idea, ¿no? Entonces, la conexión del espíritu, su creación, lo manifiesto ya, el plano objetivo. Pero hay otra tercera parte que es la que habla acerca de una raíz que va hacia el inframundo, así le mencionan. Y hay una descripción de los 9 inframundos. Esto es algo bien interesante que debemos de estudiar ya con calmita, porque pareciera como que fuera la sombra de lo espiritual y ese infierno, ese llamado inframundo, fuera como un lugar mucho más densificado de lo que es el material, como si hubiese un plano mucho más denso que que es Prakriti. Pero entonces recordemos los estados post-mortem y su estudio, y cuando estudiamos el asunto del bardo, en todo ese estado post-mortem, recordamos que hay una parte del desencarnado, que obviamente llega hasta esa parte Prakriti, objetiva, a esa parte material, desencarna y retorna hacia una parte sutil, una escama loca, y otra parte se separa, que es lo más esencial y espiritual que ha vivido aquella persona, y se va hacia el Devachan, otra vez hacia ese cielo, ¿no? Pero entonces el Kama Loka no es una parte más densificada de la materia, porque la materia es esta. O sea, si nosotros estudiamos los planos de manifestación del cosmos, así como nos dejan en los distintos esquemas o diagramas de la sección interna, bueno, entonces hemos encontrado que pues sí están los planos, ¿no? Está en la envoltura áurica, está Laya, Mahat, Kohat, el plano astral, no, Jiva, astral y luego Prakriti. Entonces no hay un plano mucho más denso, como que donde pueda estar el infierno, donde es lo más denso. No, no, no. Nosotros recordamos en los estados postmortem nuevamente que va hacia ese Devachan, y en el estudio mismo nos menciona que ese Devachan es un subplano del plano astral. Entonces es bien curioso cómo es que la concepción católica nos hace ver como que es un plano totalmente muy inferior al plano objetivo o material, ¿no? Está bien curioso, ¿no? Cuando en realidad es como si hiciera una espiral. O sea, viene la manifestación en el hombre, se genera, llega hasta el plano objetivo o material, y otra vez retorna a una parte de ese astral, como que ahí hace como que una curvita, y de ahí se genera esa segunda muerte, y otra vez retorna al espíritu. En ese ciclo de la mónada, por lo menos en la etapa humana, y bueno, todo, es un ciclo muy curioso, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante el verlo de otra manera ya, porque efectivamente, en los diagramas y en el estudio no encontramos un plano mucho más denso que el Prakriti, que nos pudiera implicar ese infierno del que nos hablan otras tradiciones. Pero bueno, más o menos así es como veo esa relación, ¿no? Y obviamente el árbol pues, implica ese ciclo de vida. Ese ciclo de vida que por eso comentaba que se replica en diferentes etapas, ¿no? El ciclo, como comentabas, del mismo globo, sus mismos ciclos, como comentabas, de esas rondas, el ciclo obviamente de las razas. O sea, cada árbol representa eso. Hay que saber ubicarlo en las tradiciones o en las leyendas de qué está hablando. Pero al final no está hablando de ese ciclo, ¿no? En esas razas, obviamente, las subrazas, luego ya, pues, los árboles genealógicos de las familias, y obviamente combinamos con la vida personal, ¿no? La vida del hombre, ¿no? El nacer, el morir. Bueno, vivir y el morir. Está muy curioso, está muy bueno el estudio. Gracias por dejarme comentarlo. Hombre, pues al contrario, muchísimas gracias, Rafa. Pues sí, bueno, ya nos das una perspectiva más, ¿no? Con la parte prehispánica y bueno, digo, qué decir, o sea, tal vez todo es el infierno, es más, incluso lo que pudiera parecer el cielo para nosotros, tal vez sigue siendo el infierno, ¿no? Mencionabas el de Bachán justamente. Y hasta donde yo sé, por ejemplo, el de Bachán se le relaciona con la parte superior del infierno, que serían los campos elíseos, que podrá ser muy bello, una experiencia divina, pero al final, pues no te sacas de que se va a acabar y regresas como que al mismo ciclo de siempre, ¿no? Entonces sería tal vez como la parte más light del Hades. Y bueno, es muy padre este tema. Y tenemos una opinión de Connie. Por favor, Connie, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos.
los hermanos. Buenas noches, Manuel. Pues mira, yo veo aquí, por ejemplo, yéndome un poquito más atrás del árbol de 3 raíces, prácticamente es como si fuera la triada, que no se nos olvide que estamos en triadas, como la triada superior, ¿no? Al inicio, porque todo esto es reflejo de la mente cósmica. Ya está la ideación y entonces hay una representación material de lo que está, dijéramos, arriba, por decirlo de alguna forma, y se va materializando, pero como que se reprodujera, nada más que en niveles más densos. ¿Sí? ¿Por qué más densos? Porque ahí la frecuencia cambia, la frecuencia va siendo menor y entonces la materia se ve densificada y al mismo tiempo nos está diciendo que el espíritu y la materia es uno. ¿Por qué? Porque el triángulo superior prácticamente va a dar origen al cuaternario, que va a formar el mundo material burdo, por decirlo así, que está en diferentes niveles y subniveles cada nivel, hasta llegar al Mula Prakriti. Entonces, para mí esto es bien interesante, muy muy alusivo a lo que después se describe perfectamente bien en la doctrina secreta, ¿sí? Y que prácticamente ese pensamiento, ¿quién lo genera? Pues Fohat, porque si Fohat no existiera, nada de esto se lograría. Es un punto de vista personal. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Connie. Pues bueno, justo y como lo comentas, ¿no? Esto, independientemente de qué tanto podamos comprenderlo, yo creo que al menos a todos sí nos muestra o nos da alguna visibilidad de que hay como que niveles en todo, ¿no? Siempre hay niveles como si fuera una escalera. Y es más, Isis sin velo es un nivel. ¿A qué me refiero? Eh, la doctrina secreta, antes de que surgiera, realmente la motivación de Elena Blavatsky para después de Isis sin velo fue hacer la doctrina secreta. Su motivación era que muchos de estos temas ella pues no los había podido dar, digamos, más detallados. Puede ser, al parecer es porque en ese momento todavía no lo tenía permitido. Y cuando la gente se acerca con Elena Blavatsky, vienen preguntas, muchos temas no se entienden, pues al parecer se le da la autorización para lo que dijo Connie, ¿no? Que es explayar ya a mucho mayor nivel de detalle en todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que si hay puntos aquí que no nos terminen de entender, no terminemos de entender y nos dejen dudas, pues probablemente algunas de estas las remataremos, nos va a dar más luz cuando vayamos estudiando la siguiente obra. Mil gracias, Connie. Y una participación de Dulce. Adelante, Dulce. Bueno, ahorita que esta Connie comentaba de hecho esto de la triada superior y el cuaternario inferior, que se puede como simbolizar con un árbol, la verdad es que estaba pensando exactamente lo mismo. Pero aparte de eso, bueno, creo que se puede en realidad como asociar a varias cosas. Y otra cosa que me llegó a la mente, pues, fue el árbol de la vida de los cabalistas, ¿no? El árbol Sefirotá, que nos habla de esta triada superior, que de hecho ellos lo representan como tal, como un árbol, ¿no? Me acuerdo que dice que la raíz del árbol es Keter, y bueno, yo sé muy poco de esto, pero bueno, al estar escuchando a Connie en la lectura,
me llegó mucho a la mente esta parte de este árbol de la vida, en donde creo que podríamos como que alucir un poco también de lo que están leyendo, o no alucir, pero sí como tomarlo como en paralelo, así como lo que estaba diciendo esta Conidea de nuestra Constitución septenaria, que se puede de hecho como diagramar o ver en un diagrama como un árbol con la tríada superior y el cuaternario inferior. Por ahí alguien en algún momento, no recuerdo quién, me comentaba de hecho eso, que nosotros somos como ese árbol y nuestra constitución es esa, en donde decía que el cuaternario era la raíz y ya la tríada superior eran como las hojas, los frutos. Pero bueno, es lo que quería comentar. Gracias. Perfecto, Dulce. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues está también interesante Voy a que revisar ya el lo otro paciente porque complementaste con estamos el árbol. revisando. ¿Eh? Gracias. Vale. Padre, la relación que hiciste con el árbol cefirótico, que también hay un Déjala árbol otra vez, cefirótico invertido, que son las clifas. Y bueno, seguimos con Tere. Adelante, Tere, por favor. Ay, gracias, Manuel. Este asunto del árbol, el árbol tiene de manera general 3 dimensiones, ¿no? La copa, el tallo o el tronco y la raíz. Estas 3 dimensiones están, digamos que de manera metafórica en nuestra clasificación septenaria, pero sí un poco en el asunto ya de lo físico, o sea, en la composición, puede ser que lo veamos como lo humano, pero va más allá, ¿no? O sea, estos 3 niveles del árbol cefirótico o de la cábala, que también alguien por ahí comentó, ¿no? Que son el arquetípico, me parece que es el formativo y el último que es el de la creación, ¿no? O ya el de la manifestación o fenoménico. Pero a la vez el tronco funciona como un puente, ¿no? Este puente que es la comunicación entre el nivel más superior y el inferior. Pero más, digamos que esta clasificación trina en realidad es exotérica. Hay un artículo de Blavatsky que se llama el Trailoक्ya, que como su nombre lo dice, habla de esta clasificación septenaria, pero como es exotérica, se vuelve trina, parecida a la de Platón, que es el nous, algunos dicen nous, pero hay un diptongo ahí, entonces el nous, psique, ¿no? Y el bulto. Esta es la clasificación trina de Platón. En este artículo, Blavatsky hace una disertación sobre la clasificación exotérica trina de los tibetanos, ¿no? Entonces le llama así Trailokya, y en cada una de ellas queda muy claro a qué se refiere cada fase, ¿no? Entonces, aquí nos acaba de arrojar esta lectura que hicieron, pero previo se habló sobre la luz astral. Y ahí queda más claro a qué se refiere con luz astral en este artículo, porque hay la situación de que la luz astral es lo más inferior de la akasha, o que akasha llega solamente hasta la luz astral, pero todavía hay como una confusión de, entonces, ¿hasta dónde está la luz astral? ¿O qué es la luz astral? En ese artículo queda todavía más claro, ¿no? Entonces, es la analogía de este árbol que obviamente tiene que ver con la naturaleza, es la analogía en la naturaleza y todos estos pueblos que hablan de esa naturaleza. Después esto pasa a lo construido, es decir, a los templos ya edificados, y esta metáfora del árbol pasa a la metáfora de la columna, como la conocemos en los templos griegos, que estas 3 partes están representadas por la base, el fuste, que viene siendo el tronco, y el capitel, que es la copa del árbol, ¿no? Entonces ya sabemos, en estos órdenes arquitectónicos de dórico, jónico y corintio, el capitel pues a veces se representa con volutas nada más. Hay momentos de la historia de la arquitectura en Grecia que se representa con hojas de acanto. Incluso hay momentos en que esa columna en su totalidad es sustituida por figuras humanas que se llaman cariátides, ¿no? Entonces, estos edificios de la naturaleza son suplantados por edificios ya arquitectónicos, pero es exactamente ese simbolismo. Pues es nada más lo que quería comentar. Gracias, Manuel. Perfecto, muchísimas gracias, Tere. Bueno, pues ahora otro enfoque más, ¿no? Que es cómo el ser humano traslada digamos, a su mundo, a su arquitectura, a su propia naturaleza, la naturaleza en sí, ¿no? Vale, bien, bien.
Y, bueno, Dulce, tenía la mano levantada, pero no sé si es la de hace ratito. Creo que sí. Vale. Ok, y bueno, pues ya nada más para terminar, pues aquí un poco esta alusión, ¿no? Me parece buena la reflexión que hace aquí Elena Blavatsky, que como que hace una diferencia entre, digamos, pues la espiritualidad de Oriente y la espiritualidad de Occidente, ¿no? Mientras que en Oriente los sabios aprendían a partir de observar a la naturaleza y darse cuenta que todo era un reflejo de la misma cosa, que la naturaleza pues era justamente la pintura de Dios o era la firma de Dios. Mientras ellos observaban la naturaleza y así trataban de inferir que era Dios, pues por otra parte teníamos a una iglesia dogmática que evitaba todo eso, ¿no? Que básicamente encubría el verdadero concepto de Dios. Y bueno, toda esta parte ya la leímos. Hablamos un poquito del tema. De esto nos lleva también a la parte de la evolución, de lo que ya se comentó un poquito, ¿no? De que como en la naturaleza, pues si de la naturaleza, de la semilla, surge la planta con el tronco, y de ahí después del tronco vienen las ramas, de las ramas vienen las hojas, pues probablemente la cosmogonía, pues la causa de todo lo que existe y la causa nuestra, la antropogénesis, probablemente no serían muy diferentes de lo que pasa con una planta, ¿no? O sea, tenemos una semilla donde ya en esa semilla existe de algún modo decretado qué es todo aquello que va a ser y ya solo falta que madure y se materialice, ¿no? Pero la idea ya está ya está en los genes de la semilla. Eso nos lleva al tema de mientras más analicemos lo que está a nuestro alrededor, analicemos la naturaleza, pues podremos entender cosas que tal vez ahorita pues son muy complejas. Y bueno, voy a seguir con la siguiente parte. ¿Quién puede apoyar para la lectura de la siguiente página y este parrafito? Si gustas, leo, Manuel. Muchísimas gracias, Connie. Vale, adelante, Connie, gracias. Dice, gracias. La transformación de las especies, tal como la exponen los materialistas, es tan absurda como lógica resulta la evolución sucesiva de las formas animales de un originario tipo inferior, aún concediendo que las especies animales proceden tan solo de 4 o 5 tipos, y aunque todos los seres orgánicos que viven o han vivido en la Tierra procedan de una forma primaria, no parece sino que únicamente los empedernidos materialistas y los faltos de intuición sean capaces de prever el futuro establecimiento de la psicología sobre las nuevas bases de la evolución gradual de las facultades y fuerzas mentales. El origen físico del hombre y todo cuanto se refiere a su evolución orgánica cae bajo el dominio de las ciencias experimentales, pero negamos a los materialistas toda competencia en lo concerniente a la evolución psíquica y espiritual del hombre, porque no hay ni mucho menos pruebas evidentes de que las facultades superiores del ser humano procedan de la evolución como la planta más humilde y el más miserable gusano. Adelante, Connie, gracias. Veamos ahora la teoría evolucionista de los antiguos brahmanes, simbolizada en el árbol mundanal llamado Ashvata, aunque de distinto modo que los escandinavos. El Ashvata tiene las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. Las raíces simbolizan el mundo físico, el universo visible, y las segundas el invisible mundo espiritual, porque las raíces arrancan de las celestes regiones en donde desde la creación del mundo colocó la humanidad
a su invisible Dios. Los símbolos religiosos de todo país son corroboraciones diversas de la doctrina, según la cual la energía creadora emanó de un punto primario, y así lo enseñaron Pitágoras, Platón y otros filósofos. A este propósito, dice Filón, los caldeos opinaban que el cosmos es un punto entre las cosas existentes, bien que este punto sea el mismo Dios, Teos, o bien que en él este Dios abarcando el alma de todas las cosas. Las pirámides de Egipto simbolizan la misma idea que el árbol mundanal. El vértice es el místico eslabón entre el cielo y la tierra, análogo a la raíz del árbol, mientras que la base representa las ramas extendidas hacia los 4 puntos cardinales del universo material. Las ideas simbólicas de las pirámides es que todas las cosas dimanan del espíritu por evolución descendente, al contrario de lo que supone la teoría darwiniana. Es decir, que las formas han ido materializándose gradualmente hasta llegar al máximo de materialización. En este punto entra la moderna teoría evolutiva en el palenque de las hipótesis especulativas y no causa extrañeza que Haeckel trace en su Antropogenia la genealogía del hombre, desde la raíz protoplásmica existente en el limo oceánico mucho antes de sedimentar las más antiguas rocas fosilíferas. Según expone Huxley, podemos creer que el hombre descienda de un mamífero semejante al mono, sobre todo cuando, según afirma Verocio, esta misma teoría enseñó, si no tan elegante, más comprensiblemente el hombre pez, o Anes, o dragón, el semidemonio de Babilonia. Conviene advertir. ¿Me queda en Babilonia? Yo creo que hasta ahí, Connie, porque mira, ya este párrafo está inmenso. Bueno. Perfecto. Muchas gracias, Connie. Está bien. Gracias a ti, Manuel. Vale, pues ahora ya empezamos hablando de origen y de planos, y ahora estamos hablando de evolución. Estamos hablando de una evolución que no solo es física, sino que es espiritual, que es psicológica, y estamos hablando al parecer de una crítica que hace Elena Blavatsky, ¿no? A las personas de ciencia de su tiempo, que al parecer se quedaron únicamente estudiando lo visible, estudiando cómo evolucionaba la envoltura, pero no analizaron pues aquello que era invisible, aquello que no estaba pues tan directamente perceptible, ¿no? Y bueno, de esta parte, no sé si alguien quiera darnos algún comentario. Esta, de hecho, yo creo que va a ser la última página que vamos a estar leyendo el día de hoy. Curioso también lo que mencionan de la pirámide, ¿no? Un poco lo que hace ratito se comentaba, de que el vértice, pues, que es como el punto de donde surge todo y que simboliza lo más elevado, el cielo. Y curiosamente la base, pues es un cuaternario, ¿no? 4 puntos cardinales del universo material, todo que surge desde el vértice. Adelante, Connie, por favor. Sí, pues nada más un comentario así personal, que mientras Darwin daba su teoría desde su punto de vista, pues él lo hizo desde el punto de vista de la materia, de lo tangible, no de lo intangible. Y aún de lo tangible,
pues como que se queda uno así, ¿no? Como que, ¿qué onda? Pero bueno, porque él sostiene que el chango es nuestro abuelito. Pero bueno, para él, esa fue su teoría. Sin embargo, ya los ocultistas tienen el punto de vista. Se supone que es la parte divina que se va sumergiendo en niveles más densos para dar las formas, para hacer los cuerpos, no solamente del humano, sino prácticamente de todo lo que existe, nada más enfocándolo a nuestro planeta. En nuestro planeta, eso es lo que pasó. ¿Qué es esa energía? Tiene una vibración altísima que ni siquiera podemos concebir. No puede ser concebida por nuestra mente, ni mucho menos medida. Eso sería una barbaridad, ¿verdad? No hay con qué. ¿Y qué fue pasando? La frecuencia fue bajando. ¿Por qué? Porque iba penetrando otros niveles, otros subplanos o planos más bajos de la parte superior. Fue de lo superior a lo inferior para darle vida, para que se expresaran las formas, pero ya con espíritu. Y eso es lo que Darwin no pudo hacer, porque no tenía ningún elemento para decirlo. Y en ese momento de materialismo total, de obscurantismo científico, pues si hubiera dicho eso, lo hubieran tildado de loco. Y él, pues no sé si, pero no creo que lo haya ni siquiera percibido. Es algo muy personal. Pero creo que aquí esto nos aclara con mucho cómo no podemos aceptar las teorías de la ciencia, dijéramos, actual, porque solamente se va a lo tangible, no a lo intangible. Es todo. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Connie. Y hay una participación de Liz Dieri. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Manu, bien, gracias, buenas noches. Qué bueno, bienvenida. Gracias. Ahorita escuchando la parte de arriba que leyó Connie, me gustó muchísimo porque yo sí considero también que la psicología es un peldaño más para poder abrir estos poderes mentales o estas situaciones espirituales de incluso magia que teníamos, ¿no? Bueno, a lo poco que he entendido de la teosofía, pues la parte del estudio del alma y de los cuestionamientos, pues siempre había existido, ¿no? Desde la filosofía, pero llega un momento en que quieren el mismo orden social, pues lo quiere aterrizar como una ciencia para darle una forma, ¿no? Porque pues el hombre siempre ha buscado así como pruebas, ¿no? Como todo lo quiero como tangible, que se pueda medir, entonces viene la parte donde se transforma en ciencia como tal la psicología, pero sí sigue buscando como en el fondo ese desarrollo y ese descubrimiento personal. Nada más que ahora, pues, con la misma sociedad, pues nos ha encerrado como en un vasito, en un frasquito, y entonces ahora la mente que tiene tanto poder se vuelve limitada, ¿no? Se vuelve limitada por todas estas ideas y todas estas interpretaciones que hay, todo este orden mundial, y se limita. Entonces ahora, pues el reto es ese, ¿no? Precisamente volver a los orígenes, y yo sí pienso, como dice arriba el párrafo, que la psicología puede ser una muy buena herramienta para volver. Es todo, gracias. Perfecto, Liz Dieri, pues gracias a ti.
pues justamente, ¿no? Yo creo que ahí coincidimos que probablemente en aquel tiempo pues se quedaban muy reducidos a nada más a la parte física y no se dieron cuenta que la evolución pues también tiene una contraparte en otras dimensiones, ¿no? En una contraparte, ya ni siquiera pensemos en lo espiritual, pensemos en las dimensiones, digamos, psicológicas, ¿no? El sentir, el pensar. Al final son distintas dimensiones de una misma cosa y también ellas evolucionan y en la medida en que evoluciona la forma en que sentimos, en la manera en que evoluciona la forma en que pensamos, pues nos vamos a dar cuenta que en un momento dado el cuerpo físico que tenemos, este vehículo, pues ya no nos da. Es como tener un motor, y voy a decir que tenemos un motor de un Mercedes y lo seguimos teniendo en un bochito, ¿no? Va a haber un momento en el que ya tenemos que cambiar la carrocería. Y es lo que nos enseñan mucho en teosofía, que a partir de lo más sutil, que puede ser el sentir, el pensar, la parte psicológica, la parte espiritual, pues también a raíz de eso tiene que surgir un nuevo vehículo donde puedan estas otras características, estas otras dimensiones que ya están más maduras, pues justamente que puedan explayarse con más facilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si creciéramos en mente, en sentimiento, etcétera, pero estuviéramos en una hormiga? Bueno, pues tal vez no podríamos hacer muchas de las cosas que hoy tenemos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si nuestro querido dedo pulgar, por ejemplo, cosas tan simples como eso, pues fue resultado de una conciencia que necesitaba de un cuerpo físico que permitiera que esa conciencia pues se expresara mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, curioso también aquí que nos dicen, o sea, al parecer nos dicen que los Darwin y las personas de aquel tiempo, pues solo veían uno de los dos caminos, ¿no? Ellos veían la parte del ascenso, la parte evolutiva respecto a específicamente lo físico, pero ellos nunca se dieron cuenta que también había un descenso, y eso porque pues para ellos era invisible. Y justamente, pues aquí nos hablan de algo mucho más completo, que es todo ascenso viene precedido por un descenso de lo sutil a lo grosero, y ahí es donde estas teorías científicas pues se quedan como un árbol totalmente truncado a la mitad. Y es que también, perdón, y es que también nada más una opinión, pequeña opinión, a como yo lo veo, la misma evolución pidió como esta parte de establecer todas estas reglas sociales, todas estas, todos estos métodos, digamos, que se pudieran comprobar, pero como tú bien dices, o sea, ahorita ya llegó el momento en que la misma evolución, el mismo cambio del planeta te está pidiendo otra cosa. Entonces es como ahorita, no sé si lo han percibido así, pero ahorita está como mucho en auge esta parte del desarrollo personal, pero muy fuerte, ¿no? O sea, muy, muy fuerte ir a esto de la psicología, la meditación, porque siento que ya la misma evolución está pidiendo regresar a esa parte que se olvidó, pero también debido a que se tenía que evolucionar como sociedad, como humanidad, ¿no? Anteriormente, porque si no o sea, si no, hubiera estado súper padrísimo quedarnos filosofando y entonces, teniendo pláticas sobre todas estas prácticas, no sé, de magia o de todo lo que hemos platicado, pero entonces la tecnología a lo mejor se hubiera estancado un poco más, o todos estos cambios que hemos tenido, ¿no? Siento que todo está llegó a su tiempo, pero que ahorita ya es el tiempo de otra transformación. Claro, no, pues totalmente, Yeri, pues yo creo que todo cambio se va dando, y a veces le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste, ¿no? Ahí también sabemos que hay niveles en la sociedad donde estos cambios pues no son bien vistos, nunca es visto en ciertas sociedades, en las sociedades regidas por una oligarquía, no es bien visto que las sociedades se desarrollen, ¿no? Porque en el momento en el que se desarrollan, pues te das cuenta que no necesitas de nadie. O bueno, que necesitas de todo, pero no dependes de nadie, no dependes de alguien que te ayude a que tú puedas seguir adelante. Tú tienes los medios. ¿Qué pasaba muchas veces con la iglesia? Que la iglesia limitaba este conocimiento justamente por ese tema de es que yo te lo voy a dar, te lo tengo que dar yo, dependes de mí, ¿no? Y ahorita cada vez se ve que hay un despertar,
un despertar que cada vez nos ata menos a las iglesias, a los gobernantes. Y bueno, pues es una evolución que se va a ir dando de manera natural, pues le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué más? ¿Algún otro comentario que tengamos de esta última página? Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya para concluir, pues llegamos a este punto, ¿no? De la evolución, pues nos queda creo que a todos claro que no es algo puramente material, no es puramente evolución, o sea, hay subida y hay bajada siempre, siempre, siempre es un péndulo que se está intercalando. Hay periodos que podríamos llamarlos de oscuridad, pero también después de estos vienen periodos de mucha luz. Y es un poco de lo que tenemos que aprender y hacerlo práctico en nuestra vida, ¿no? Saber también que hay momentos que pueden ser difíciles en la vida de todos, momentos que son a nivel personal, familiar, a nivel social, difíciles. De hecho, pasamos por un momento difícil, lo recordarán bien, que parece estamos ya saliendo de él, esperemos. Y siempre después de una baja viene una alza, ¿no? Siempre es involución, evolución. Y como ven, no es, siempre es como con pequeñas ondas, ¿no? Aunque siempre estamos evolucionando, dentro de ese camino de ascenso hay pequeñas ondas de bajadas y subidas. Y ahorita, pues al parecer estamos pasando por terminando la parte de una bajada que esperemos pues nos dé a pie a una nueva, pues muchos creemos en la posibilidad de una nueva época donde vengan muchas cosas padres, ¿no? Muchas cosas padres para todos, cosas para conocer y hay que estar bien despiertos, bien atentos para cuando esos eventos ocurran, pues poder identificarlos. Y bueno, pues con esto dicho, hemos llegado al fin de la sesión de hoy. Voy a terminar como todas las sesiones, pues con la oración de Annie Besant, quien guste acompañar mentalmente. Y dice: oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues hemos terminado. Interesante la sesión de hoy, ¿no? Sí, muchas gracias. Manuel. Gracias, Manuel. Al contrario. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas bendiciones a todos. Dulce. Gracias por Un punto bien importante, compartir. Buenas aviso noches. parroquial. El próximo jueves pues están cordialmente invitados, que vamos a tener una gran ponencia de nuestra hermana y miembro de la Sociedad Teosófica, nuestra hermana Yeri, que justo nos va a hablar un poco de todo esto, pero desde la perspectiva de la psicología. Ya en el hinduismo se nos habla que hay diferentes artes, ¿no? O sea, tenemos el arte del conocimiento, el jnana, el arte de la devoción o el sentimiento, que es el bhakti, el arte de la acción, que es el karma, y bueno, vamos a ver cómo esto se aterriza a nuestra visión occidental de la psicología. Entonces, justamente, pues la sesión se va a llamar Desarrollo Personal y va a ser la primera función estelar de nuestra hermana. Pues, hermana, va a ser un gusto escucharte el próximo jueves. Ay, Manu, Bravo, muchas Yeri, gracias. un beso. Qué ¡Qué padre! Gracias. Qué bueno. Descansen. Gracias, buenas noches. Felicidades, Liz Yeri. Ay, gracias. Buenas Qué pena. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Mucho, que descansen. Buenas noches para Chao, todos. buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Un gusto, Gracias, hasta Manuel. luego, gracias a ti, Nos vemos, Caro. Carolina. Cuídense. A ti, a todos.